Buenos días. Eh, Tengo una sensación rara con esta prédica porque Juan la ha anunciado como 3 domingos seguidos. Parece que yo fuera el gurú del sexo o alguna cosa así por el estilo. Hasta yo no sé qué voy a decir, pero eh, bueno, vamos a hablar de sexo, ¿vale? Espero que me sigan queriendo después de esto. La pregunta es, ¿cuál es el órgano sexual más importante? A algunos ya se les empañaron las gafas. Esto ya se puso pesado, ¿sí? Porque quiero que noten que nosotros normalmente hemos cercenado esa parte, como que pensamos que está mal en la iglesia hablar de eso, y muchos de nosotros venimos de esa metodología de crianza donde no se habló de sexo, o si se habló de sexo fue solo para la procreación, ¿sí? Solo se le explicó al niño o a la niña cómo se traían hijos a este mundo, y además se explicaba lleno de eufemismos, ¿sí o no? Y entonces la abejita pone la semillita, o el carro entra al garaje. O sea, no explicábamos las cosas bien, con claridad. Lo del carro en el garaje después lo entienden, ¿listo? Entonces, no entendíamos muy bien del tema. Y seamos honestos, seamos completamente honestos. Aquí hay gente que puede no tener hijos, pero tiene una dimensión sexual, ¿sí o no? Todos, de una u otra manera, hemos tenido experiencias sexuales, positivas o negativas, antes de tener hijos, ¿sí o no? Entonces, explicar solamente la procreación en el área sexual es minimizarla, es minimizarla. Y a veces tenemos esta idea como tan anticristiana y antibíblica que del sexo no se habla. No se pueden decir ciertas palabras sobre el sexo. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cuál es el órgano sexual más importante? El cerebro. El cerebro. Porque si tú piensas que del sexo no se habla, si piensas que el sexo no es importante, si piensas que el sexo es lo más importante, si piensas que el sexo es sucio, la palabra clave es piensas. Toda acción es consecuencia de una idea que tú tienes en la mente. Por eso esta prédica se llama Inception, Proverbios y el sexo. ¿Se vio en la película Inception o El Origen? Si no, bueno, aquí va el spoiler. La historia es de ciencia ficción y se trata, es buenísima, a mí me encantó esa película. Es un grupo de personas que tienen una empresa cuyo propósito es entrar a los sueños de las personas para extraer ideas del subconsciente de la gente. Pero la historia gira en torno a qué pasaría si fuera al contrario. No si extrajéramos ideas de la gente para saber qué piensa, sino si pudiéramos implantar una idea en las personas. Y gira en torno a que hay un magnate que quiere que otra persona venda su empresa, la competencia le venda su empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué idea tenemos que implantar en esa persona para que logre vender su empresa? Esta idea de Inception es muy importante. Toda acción proviene de un pensamiento. Toda acción proviene de un pensamiento. Y por eso el libro de Proverbios es tan importante cuando hablamos de sexo. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Juan ya nos lo ha enseñado. Que uno adquiera ¿qué? Sabiduría. Y la sabiduría también es muy importante en los pensamientos. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 5. Versículos 1 al 6, dándole la advertencia a este hijo respecto al manejo de su sexualidad. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Me parece muy interesante eso, porque ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta que esa misma metáfora posteriormente es usada para la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Muy diciente, ¿por qué? Porque las espadas de 2 filos no hieren solamente hacia afuera, hieren hacia adentro. La diferencia es que la palabra de Dios, si nos hiere, es para sanarnos, mientras que la mujer adúltera, si nos hiere, es para acabarnos. Sigue. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Proverbios se escribe, por lo menos esta primera parte, para un hijo que probablemente no es adulto, pero ya está a puertas de salir de casa.
Entonces el papá le quiere dar consejos sobre, bueno, ¿cómo va a ser la vida? ¿Cómo va a enfrentar usted la vida real allá afuera? Y la sabiduría, el papá la personifica con una mujer. La mujer es una muestra de sabiduría. Por eso Proverbios 31 no habla específicamente de que tienes que ser una mujer perfecta, sino que muchos intérpretes dicen que ese es un canto a la sabiduría. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Se refiere a la sabiduría. Entonces la antítesis, el enemigo, también es una mujer. La mujer adúltera. Ahora, yo sé que tenemos sensibilidades en esta época por el tema del feminismo y demás. Entonces, la Biblia es misógina. No. Esto es literario, ¿sí? Y de hecho el mismo Jesús, cuando estaba hablando del tema de la sexualidad, no puso la carga sobre la mujer, sino sobre el hombre. Si tu ojo te es ocasión para caer, regaña a las mujeres por cómo se visten. ¿Eso dijo Jesús? Sácalo. Entonces, esta imagen de la mujer adúltera me llama mucho la atención, que de sexo sí se habla. El papá le dice, vea, ¿sabe qué? La sexualidad, para bien o para mal lo puede destruir. Pero el papá le muestra algo, no que el placer es malo, sino que él necesita aprender a gestionar su sexualidad. ¿Por qué? Porque en los contextos religiosos se nos ha hecho creer que todo lo que tenga que ver con el sexo es malo, sucio, cochino. De esas cosas se nos ha hecho pensar que la santidad fundamentalmente es la negación del placer. Venimos de una cultura donde para adorar a Dios y recibir su favor, las personas suben con cilicios en sus rodillas una montaña para que Dios vea cuánto sufrimiento tiene. Y si tengo placer, tengo que castigarme a mí mismo. Y ese no es el punto de Proverbios. Porque el padre le dice, hijo, puede haber placer, hay placer. Pero el problema y el punto no es sí o no tener placer, sino cómo gestionas el placer. El sexo en sí mismo no es malo, porque vean lo que dice Proverbios 5 más adelantico. 5:18, vean esta belleza. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. No, ese goza no se puede leer así, se dice goza con la esposa de tu juventud, ¿sí? Perdón. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que tu amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Si el sexo fuera malo, esto no estaría en la Biblia. Se dan cuenta que el problema en sí mismo no es que el sexo sea malo, sino el contexto en el que se lleva a cabo el sexo. Si el placer fuera algo demoníaco, si fuera algo maligno, si no fuera inventado por Dios, entonces diríamos está mal. Así como pasa con robar. Robar en sí mismo está mal. En ninguna parte de la Biblia dice y robaron para que no. Dice no robarás. Fin de la historia. Pero la Biblia no dice no tengas sexo, no. La Biblia dice tenlo en el contexto adecuado, porque el contexto religioso lastimosamente ha castrado nuestra sexualidad y nos ha hecho pensar que eso tenemos que dejarlo de lado, que ese tipo de cosas no se hablan. Y damos la inferencia que porque tenemos una charla con los jóvenes sobre no tener sexo antes del matrimonio, entonces ya ellos están bien. Eso no es cierto. Incluso muchos de ustedes pudieron haber dejado de tener relaciones sexuales voluntariamente hace mucho tiempo y aún así tienen una dimensión sexual. Entonces tenemos un extremo que nos castra la sexualidad, pero tenemos otro extremo como en el que vivimos, donde se ha hecho creer que el sexo es solamente un instinto, ¿no es cierto? Se ha hecho creer que es como comer. ¿Tienes hambre? Comes. ¿Tienes ganas de? Pues vas y comes. Y es muy curioso nuestro contexto, porque hablamos de la alimentación y ustedes se dan cuenta que hay gurús, eso sí, de la alimentación, que mejor dicho, azúcar, no,
maten a que el azúcar es lo peor del universo. Somos súper exigentes. Van a salir leyes en contra de ciertos alimentos que tienen que, y me parece perfecto. Me parece que tenemos que ser cuidadosos con nuestra alimentación. Pero vivimos en una sociedad que es más cuidadosa con lo que se alimenta que con quien mete a su cama. O si me dejan decirlo de una forma un poquito más directa, somos más exigentes con lo que metemos a nuestro estómago que a quien le damos nuestros genitales. No nos interesa saber el nombre de la persona con la que nos acostamos, pero miramos la tabla nutricional de esos alimentos. Vivimos como si fuéramos animales. Se nos castra otra dimensión, y es la dimensión emocional, personal, de experiencias. ¿Ustedes cuándo han visto una leona deprimida? Porque en la época de apareamiento el león busca otras leonas. ¿Cuándo han visto Laura en América de elefantas que están reclamando porque estos elefantes son muy perros? Cierto que no pensamos en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para los animales el sexo sí es instinto, pero es que tú no eres un animal, no eres ni un ángel que no tiene sexualidad, pero tampoco eres un animal que se guía por instinto solamente. Si algo me enseña la Biblia es que el sexo no es malo, el sexo es sagrado. Fue un invento de Dios. Es tan importante el sexo que hay un libro en la Biblia dedicado al sexo, ¿sabían? Inspirado por Dios, Cantar de los Cantares. No es esa es una metáfora del amor de Cristo por la iglesia. Mentira. Cantar de los Cantares es una poesía erótica medio porno, les quiero decir. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, es muy explícito el amor de un hombre por una mujer, el amor erótico de un hombre por una mujer. El sexo es sagrado, le importa tanto a Dios. Por eso Proverbios le dice: tienes que generar un criterio. No puedes cortar la sexualidad de tu vida, pero tampoco puedes decir que el placer es el parámetro adecuado. Hijo mío, la adúltera, sus labios son de miel, se siente bien, ¿sí o no? Cuando el hombre le es infiel a la mujer o la mujer le es infiel al hombre, también siente un orgasmo, se siente bien, pero es que ese no es el parámetro. Tienes que tener un criterio más elevado, porque una persona con criterio no deshumaniza la sexualidad, no la niega, pero tampoco la pone en un altar de idolatría, decir: esto es lo más esencial de mi vida. El padre de Proverbios quiere que su hijo tenga una elevación y pueda tener un criterio que no deshumanice la sexualidad, que no la niegue, porque sí, hijo, se puede sentir bien cuando vas a la adúltera, se siente bien, se siente chévere, pero tienes que tener en cuenta que cuando entras por esa puerta es muy probable que te destruyas. Más adelante, en el versículo 7 y 14, el texto dice así: pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacie con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. La verdad es esta: una mala gestión de la sexualidad puede destruirte. Y no tiene que ver solamente con enfermedades venéreas, entiéndanme por favor. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. No se imaginan cuánta gente yo he aconsejado que sabe tomar las pastillas, que sabe todos los métodos anticonceptivos, y dice: Miguel, cada vez que me acuesto con otra persona más, me siento más vacío, más vacía que antes. Es como un hoyo gigante que tengo dentro del alma y no puedo llenar.
porque puede destruirte. Puede destruirte. La sexualidad tiene el poder de mostrarnos la gloria de Dios en la unión de una pareja de una forma más íntima y más profunda que nadie más en la historia de la humanidad ha tenido. Yo no sé si lo ha pensado de esa manera, pero el matrimonio es un milagro. ¿Con cuántas personas, ojalá, se casa uno en la vida? Con una. ¿Cuántos millones de seres humanos somos? Vamos casi por 9.000 millones de seres humanos. Uno entre 9.000 millones, ¿cómo se llama eso estadísticamente? Milagro. Milagro. Tu esposo, tu esposa es un milagro. Con nadie más en toda la historia vas a compartir esa dimensión de tu vida. Pero si no entiendes el poder del sexo para la gloria de Dios, para unir esta familia, muy probablemente vas por otro extremo y vas a estar regalando tu corazón pensando que a una acostada distancia vas a estar bien, y no. Y aquí este texto, este último que leímos de Proverbios, cuando el joven se está lamentando, me parece a mí que la palabra clave que está ahí es en el lamento. Él dice: ¿cómo pude aborrecer la corrección? Pongan atención a esto. ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Porque nuestros problemas con el sexo son problemas de corazón, no de comportamientos. Por eso no les estoy hablando aquí de cuáles son las reglas cristianas por eso no les estoy hablando aquí de qué es lo correcto que puede hacer, o las preguntas de los jóvenes que están con novio y todo eso. Miguel, ¿hasta dónde puedo tocar en un besito? No les estoy hablando de eso. No les estoy diciendo lo que deben hacer los esposos máximo es hasta. No les estoy hablando de posiciones, no les estoy hablando de nada de esas cosas externas. Por una razón: el problema del sexo no es un problema de comportamientos. Todos nosotros sabemos, y yo creo en la conciencia que les da el Espíritu Santo a cada uno de ustedes, en qué parte de nuestra sexualidad estamos rotos. Espero que hablando de esto no se hayan sentido culpables, ni mucho menos, pero decimos: no, yo sí la estoy embarrando en esto. Esta vaina en mi sexualidad no va bien. Todo eso es comportamientos. Pero el problema real está en ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo pude despreciar en mi corazón la disciplina? Porque si nos basamos solamente en comportamientos, en yo venirles a decir: estas son las reglas de vida de lo que tienen que hacer con el sexo, y eso es lo que tienen que cumplir, si nuestro corazón no está alineado con esos comportamientos, es decir, si nos comportamos pero solamente para que nos digan y nos aplaudan, qué bonito se ve la cosa, pero nuestro corazón no está en eso, ¿saben cómo se llama? Hipocresía. Provengo de un medio cristiano en el que solamente se enfatizaron durante mi adolescencia, hace 2 años, durante mi adolescencia, porque se ríen, nos enseñaron el tema de comportamiento sin corazón. Nos dijeron que el bien supremo de la persona joven era llegar virgen al matrimonio. Y no les estoy diciendo que ahora salgan a acostarse con cualquiera que encuentren, no. Si llegas virgen al matrimonio, ya. O sea, la meta suprema de la gestión de la sexualidad es llegar virgen al matrimonio. Y ustedes no se imaginan la cantidad de culpa que le transmitieron a la gente. Es que de verdad yo sobreviví a la religión. Había incluso gente que decía que era pecado tener novia si uno no se casaba con esa persona. Ustedes no se imaginan la carga tan pesada para uno que trata de ser medio juicioso, ¿no es cierto? Y que trata de hacer las cosas. Porque tuve un montón de amigos que habían hecho el pacto y hacían pacto, y no es cierto, y se ponía un arco, y sí, señor, y se ponía un anillo y toda la vaina como compromiso: voy a tener una sola novia y con esa casarme. Ustedes no se imaginan la carga tan fuerte, porque ese era el comportamiento esperado, pero nunca se nos explicó el corazón. Tantos jóvenes que yo conocí que delante de los papás: no, yo ni novia tengo, pero yo sabía que se estaban acostando con la que era su novia escondidas. Y la carga que eso generó dentro de mi propio corazón, de sentirme mal incluso porque me empezara a gustar una niña a los 16 años. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama normal. Yo era un ser humano normal y me sentía mal porque me llamara la atención una niña.
Me sentía culpable por querer abrazarla. ¿Se dan cuenta el daño que ejerce el sistema religioso al cercenarnos y castrarnos la sexualidad? Y no solamente eso, sino enfocarnos en los comportamientos y decirnos, si llegas virgen al matrimonio, entonces tu sexo va a ser increíble. No siempre es así. No siempre es así. Y entonces tenemos miedo de hablar de esto porque tenemos que guardar una fachada, pero no abrimos nuestro corazón. Y Jesús mismo, cuando habló de este tema de la sexualidad, lo conectó con el corazón. Vean lo que dice Marcos, capítulo 7, versículos 20 al 23. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿Se dan cuenta? Lo que ¿qué? Sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. La sanidad de tu sexualidad no inicia en tus genitales, sino en tu corazón. ¿Se dieron cuenta del movimiento de contaminación? ¿Qué es lo que contamina al ser humano? Lo que entra en él. ¿Qué dice el texto? Lo que sale. A ver, ya que estamos en estas, ¿qué es lo malo de consumir pornografía? A veces pensamos, no veo eso para no contaminarme. Y se dan cuenta que seguimos pensando que el mal es algo externo que va a entrar a nosotros. No, Señor, la lujuria ya está dentro de mí. Y lo que hago al ver eso es alimentar el monstruo que yo llevo dentro. Porque el problema no es lo que entra en el ser humano, sino lo que sale de él. Necesito, lo decía Santi Benavides, nos quieres trasplantar tu corazón, este corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne. Si no hay sanidad en el corazón, no va a haber sanidad en la sexualidad. Y esta, entonces, es un área que tú también le puedes confiar a Dios. No sé en dónde están. Yo tengo 35 años, un bebé. Estoy llegando muy cerca a la crisis de los 40, ¿no es cierto? Y estoy viviendo una dimensión de mi sexualidad distinta a la que vivía a los 18 años, pero muy distinta a la que viven ustedes los jóvenes de 55. Pero todos estamos rotos, todos, en mayor o menor medida, por experiencias o falta de ella, por cosas que probablemente nos ocurrieron cuando éramos niños. Y si no le pedimos al médico sagrado que venga y nos ayude con el corazón, todo lo que hablemos aquí es que ustedes saben qué es lo correcto y lo incorrecto, o sea, ustedes tienen un criterio, pero el problema es que ese criterio no se puede formar y no puede ser coherente hasta que sanemos con la ayuda del Señor el corazón. Por eso cuando le dije a Juan que quería hablar de esto es porque yo veo que el sexo es algo crítico y muy importante. Muy importante, no solamente para los jóvenes, para todos nosotros. Pero tiene que ver con el corazón. Probablemente vas a tener que tener conversaciones difíciles con Dios, pero también con otras personas, donde Dios dice, quiero hablar de esa historia, quiero hablar de eso que pasó, porque quiero sanar eso que te ocurrió. Porque de adentro de mi corazón es que yo estoy quebrado, y en este mundo todos tenemos una sexualidad quebrada. Todos. Muchas veces en la iglesia se piensa que el quebranto sexual es solamente para las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. No es verdad. Todos estamos quebrados por una simple razón. Somos pecadores interactuando con otros pecadores. Nadie va a salir ileso de este mundo. Y todos necesitamos que Jesús venga a transformarnos. Entonces, cuando hablamos de no solo comportamientos, sino del corazón, nos damos cuenta que la cosa es más de fondo, ¿sí o no? Porque el mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 3,
Nos acordamos mucho del versículo 16, pero en el versículo 19 hay una explicación muy importante. La causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Lo que esta versión, nueva versión internacional, traduce con la palabra prefirió. ¿Saben cuál es la palabra en griego de ese prefirió? Ustedes la conocen, es la palabra agapao. ¿Les suena el ágape? Está en el versículo 16, porque de tal manera ágape Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podríamos traducir este versículo? Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué eres adicto? ¿Por qué eres adicta a ciertos pecados sexuales? Porque los amas, porque te gusta, porque sientes que de ellos puedes obtener algo que Dios no te está dando. Tienes la sensación de que eso sí va a llenar tu corazón. Nosotros tenemos un problema de amor. Tu problema no son comportamientos. Jesús no vino a darnos mejores comportamientos. Esa es la belleza del evangelio, que Jesús no vino a darnos unas reglas de vida. Jesús vino a decirnos: ustedes tienen un problema de amor, tienen un problema de corazón. Mientras Dios los amaba entrañablemente, ustedes amaron más las tinieblas. Y ustedes necesitan cambiar, esa es la promesa de Ezequiel, cambiar ese corazón de piedra en uno de carne. Necesitamos recalibrar el amor. Yo no quiero que usted salga de aquí diciendo: no, Miguel, entonces voy a dejar esto y aquello porque soy terrible. No, yo quiero que usted empiece en algo. ¿Por qué amo ese pecado? ¿Qué le pasa a mi amor? ¿Qué le pasa a mi corazón? Que cuando ve a Dios prefiere ir a la casa de la adúltera. ¿Qué le pasa a mi corazón, por favor? Que como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué le pasa a mi corazón, por favor? No solamente son comportamientos correctos, es un corazón transformado. Cuando yo era pastor de jóvenes en Medellín, una vez un evento a nivel de toda la ciudad, en la plaza de toros de la de Medellín, es la Macarena, ¿cierto? Es la Macarena. Y era un evento gigantesco, venía una banda famosa y como gente famosa y toda la cosa. Entonces yo me llevé a mis jóvenes para allá, era un grupito como unos 10 jóvenes y toda la cosa. Nos fuimos para allá, espectacular. La presentadora entró por el techo allá a diagonal y todo, toda la cosa increíble. Yo estaba como anonadado y todo. Y antes de que empezara la banda a tocar, una banda cristiana famosa, entonces pasó alguien a dar una charla, miles de jóvenes, pues imagínense, la Macarena llena, miles de jóvenes. Y entonces pasa este hombre, al parecer era muy reconocido, yo no lo conocía, pero él decía, él era médico, pero pastor de jóvenes, ¿listo? Y entonces dijo que Dios le había dicho que debía hablar sobre sexo en esa tarde. Y el man empezó a hablar y toda la cosa, y la sensación que yo tuve constantemente es: ya sabemos para dónde va esto, ¿sí? O sea, un pastor teniendo un micrófono para hablar de sexo nos va a decir todo lo que está mal, todo lo que no es. Y entonces dijo: no, hay jóvenes, ta. Pero el tipo iba explicando y diciendo, y citaba un montón de versículos, que la fornicación, que el adulterio, que y pam. Y en algún momento el tipo fue un paso más allá. Dijo: si una persona tiene sexo por fuera del vínculo del matrimonio, esa persona sí o sí, dijo, sí o sí va a sufrir de enfermedades venéreas. Dijo así. Y lo más loco de todo es que dice: como las que ven a continuación. Y empieza a nombrar, tranquilos, no les voy a mostrar nada, pero el tipo empieza a nombrar: así se ve un pene con gonorrea. Enfrente de miles de jóvenes, así se ve un pene con puros pipís deformes, y todo el mundo viendo eso. Qué cosa tan asquerosa, ¿sí?
Cuando estábamos a punto de vomitar en la mitad de esa prédica, ¿sí? No lo vayan a buscar por Google, por favor, ¿no? ¿Sí? No. ¿Cómo se da un pipí con gonorrea? No, no, no busquen eso. No, es horrible. Yo quedé traumado, de verdad. Cuando acaba esa prédica, todos aturdidos, uno de los jóvenes del grupo me dice: pero a mis amigos no les ha pasado eso. Ellos usan protección y ya. Y yo ahí me di cuenta de algo, que el miedo no puede solucionar nuestro amor. Yo aquí podría haber venido durante toda esta prédica a amenazarlos de las cosas horribles que les pueden pasar. Y probablemente les van a pasar, o probablemente les han pasado. Pero ¿sabe qué? Probablemente no. Probablemente usted tenga una sexualidad súper desordenada y nunca haya contraído una enfermedad venérea. ¿Sí o no? De poder, se puede. De hecho, he leído que ya hay estudios que muestran que existe la posibilidad de sanar el VIH, que nosotros pensábamos que era el juicio de Dios sobre los homosexuales, y se han hecho estadísticas en ciertos lugares del mundo donde hoy en día hay un mayor porcentaje de parejas heterosexuales con VIH que parejas homosexuales. Se han hecho estudios de eso. Entonces pensamos que este es el juicio de Dios y vean lo que va a pasar, sí. Pero termina un joven diciendo: a mis amigos no les ha pasado eso. ¿Se dan cuenta que el miedo no soluciona el problema de amor? ¿Se dan cuenta por qué aquí nunca usamos el infierno como una amenaza? Porque Jesús no dijo arrepiéntanse porque el infierno los va a consumir. Jesús dijo arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. Si tú quieres ir al cielo por miedo a no ir al infierno, es como querer casarse por miedo a quedarse solo. Irrelevante y peligroso. No me voy a quemar, hagamos la oración que toca hacer. Si no quieres estar con Jesús los 80 años que va a durar tu vida en esta tierra, ¿por qué vas a querer estar con Él por la eternidad? ¿Por qué? Porque es un problema de amor. Es un problema de amor. Uno le es fiel a la esposa por miedo a que no se ponga brava, o porque la amo tanto que lo demás es irrelevante. No empieza en el miedo, comienza en el amor. Tenemos que recalibrar el amor. Hay algo, Señor, que me impide amarte de todo corazón, y yo pido que vengas tú a cambiar eso. No comienza en el comportamiento, comienza en una relación. Usted se puede comportar increíblemente bien en el sexo, o ser un gurú del sexo. Usted puede ser sorprendente, pero si no tiene una conexión con el Señor, no entendió el evangelio. Usted puede llegar virgen al matrimonio y pensar que eso es una forma de orgullo y decir: es que Dios no se puede haber inventado uno mejor. Usted puede serle fiel a su esposa hasta el último de sus días y decir: Señor, gracias porque me inventaste. Si no comienza en una relación, si no comienza en una conexión con Jesús, nada va a cambiar. Jesús dijo: separados de mí no pueden hacer nada, ni siquiera gestionar bien su sexualidad. Separados de mí no pueden hacer nada. Y para eso necesitamos confianza. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Muchos, y de verdad lo busqué para esta tan anunciada prédica, de verdad busqué como las referencias al sexo y toda la cosa. Y saben que me di cuenta que muchos de los mandatos no tienen explicación. Hay muchos mandatos que sí tienen explicación. Hay muchos mandatos, por ejemplo, honrar a padre y madre. Tiene el propósito de que tengas una larga vida sobre la tierra. Ahí está explicado. Pero los mandatos del sexo, muchos de ellos no tienen explicación. Dios dice: no hagas esto. Y uno dice: ¿por qué? Porque se me dio. Porque así es.
Y entonces la sensación de mi corazón es, oigan a que yo le voy a obedecer aquí, cómo se cree y todo eso. Se dan cuenta que tenemos que recalibrar el corazón. Pero yo me di cuenta de algo distinto. Muchos de los mandamientos se van a obedecer correctamente solamente en base a la confianza. Yo obedezco esta palabra porque sé quién dijo esta palabra. Todo comienza en una relación. Termino con una historia. Esta es una fotico de mi perrita, Luna. Lastimosamente falleció el 14 de febrero, mañana va a ser 5 años, del 2017. Esta era mi perrita, la primera perrita que tuve en la vida. Nosotros la adoptamos cuando ella tenía 4 años. Muy bella, súper juguetona. Los Golden Retrievers son increíbles, súper buena gente, me caía bien y toda la cosa, y yo le caía bien a ella. Eso era una emoción, cada vez que yo llegaba me saludaba, eso casi se le descuadraba la cadera de la emoción. Muy bonita, Lunita era muy bonita. Nosotros la adoptamos porque la familia que la tenían a ella y un border collie, ya no podía sostenerlos a los dos. De hecho no podía sostenerlos a ninguno de los dos. Estaban en una situación económica muy difícil, entonces querían entregarlos en adopción. A mí siempre me gustaron y siempre me han gustado los perros grandecitos, ¿sí? Porque imagínense yo todo grandulón y con un pincher. No sé si alguien tiene un pincher aquí, lo respeto y toda la cosa, pero imagínense yo, un man de 1,94 con una vaina de esas. No, sí. Un día, paréntesis, sacando a Luna, yo la estaba sacando cuando llega un man, un cuajo así, sí, una vaina gigante, la roca. Y cuando dice, Satanás, venga para acá, yo dije, Dios mío, viene un pitbull mejor. Y yo, ay Dios, ¿dónde está? Satanás, que venga. Y yo, Satanás. Y cuando sale un pinche, y yo, no, o sea, no necesita un perro que le dé presencia, así como. Lunita era un amor. Yo, como paso a paso, ¿no es cierto? Primero la sacaba con la correa. Después ella, cuando ya sabía quién era yo, entonces la sacaba sin correa a los Golden Retriever. Por eso ahí tenían su pelota y toda sucia y todo eso, porque les encanta traer cosas. Sí, jugábamos como 1 hora ahí dándole y dándole. Y un día, comenzando nuestro periodo de adaptación, nosotros la recibimos, creo que a finales como del 2015, por ahí. Como 1 o 2 meses después, ya ella estaba acostumbrada a mí, súper fiel, súper leal. Yo la sacaba todo el tiempo. Y un día donde estábamos en el edificio, y en el edificio estaban haciendo un trasteo. Entonces a la entrada de la puerta del edificio había un montón de escaparates y bibliotecas, un montón de cosas así altísimas. Y yo traía a Luna sin la correa, y entonces pues yo pasé por eso porque necesitaba ir a mi casa. Entonces pasé, y cuando volteo a mirar en el ascensor, yo me doy cuenta que Luna está del otro lado de todos los escaparates del trasteo, aterrorizada. Veía esas cosas gigantescas que le podían caer encima. Tenía miedo realmente. Y entonces yo estaba aquí y yo dije, no puedo ir por ella porque esto va a ser la ilustración de una prédica en algún momento de la historia. Entonces no puedo ir por ella. Ella tiene que aprender a confiar en mí. Tengo que decirle que venga. Y entonces yo desde este lado de los escaparates, ella aterrorizada porque no sabía lo que le podía pasar, yo le decía, ven Lunita, ven, todo va a estar bien. Y ella asustada, aterrorizada, porque sabía quién era yo, porque sabía que no le iba a hacer algo que le podía hacer daño, pasó asustada viendo todos esos escaparates, lento, pensando que algo le iba a caer encima. Me lamió la mano y entró al ascensor. Y yo dije, Lunita atravesó ese mundo que pensaba que le iba a caer encima, ese mundo que ya no entendía, ese mundo sin explicaciones, solamente por una razón: sabía quién era yo, sabía que podía confiar en mí, sabía que si yo le decía que atravesara por en medio de esos estantes, no la iba a destruir, sino que ella lo necesitaba por su propio bien, para lograr ir a casa. Así que siempre me hace bien recordar que cuando estoy en estas cosas que no entiendo muy bien, que cuando estoy en esto con un corazón roto y necesitado de trasplantes, cuando
Dios me da mandamientos que ni siquiera puedo tener una explicación, porque pienso que la explicación es lo que le va a dar sentido al mandamiento. Él al otro lado me está diciendo: confía, ven aquí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Oramos para terminar. Señor, te quiero dar gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, que es una fuente inagotable de tantas cosas que nosotros debemos pensar, y obviamente eso incluye la sexualidad, Señor. Yo quiero orar por el corazón de cada uno de los que está aquí, de cada uno de los que está en casa. Tú conoces realmente lo que está pasando en nuestro corazón, y pedimos que por favor nos muestres qué hay en nuestro corazón que ha distorsionado la visión sagrada que tú tienes de la sexualidad. Señor, que no salgamos de aquí pensando como que esa es un área que no es importante, ya eso quedó en el pasado, o no le quiero hacer caso a Dios en este momento con la sexualidad, sino que nos preguntemos por el corazón: ¿por qué, Señor? ¿Qué le pasa a mi pensamiento que me lleva a esos comportamientos? Sánanos, Señor, te lo pido. Sánanos y danos la certeza que tú estás al otro lado, Señor. Que aunque no entendamos, que aunque no tengamos explicación, tú estás al otro lado y en ti podemos confiar. Que si tú nos dices no a algo o sí a algo, podemos confiar en quien dijo esa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas, porque nos inspiras a través de la comunidad, porque nos permites compartir como hermanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que bendigas esta semana de una forma especial, que podamos adorarte en cada paso del camino, Señor, que podamos exaltarte y glorificarte, Señor, y que en cada contacto que tengamos te podamos reflejar a ti, Señor. Ponemos el resto de día en tus manos y te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que estén bien, queridos hermanos, nos vemos dentro de 8 días.